Reportan mayores niveles de estrés que los hombres. Mujeres 63%, hombres 25%. Las dificultades económicas, según los peruanos, y los problemas de salud son las dos principales causas del estrés, pero ojo, es muy estresante también la inseguridad ciudadana. Los peruanos se preocupan permanentemente y crecientemente por ser víctimas de un delito con violencia. Los que se preocupan por esto dicen que su vida es muy estresante, y no es para menos, Pero las cifras que tenemos a nivel público sobre los presupuestos asignados para salud mental son francamente diminutas. Por ejemplo, en nuestro presupuesto del 2015, el 0.6% del presupuesto. El 2.8% se registra a nivel mundial y a nivel americano el 1.5%. Estamos en estudios con el doctor Javier Saavedra Castillo, psiquiatra y director de investigación y docencia especializada del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Solo dejo de tener estrés cuando estoy muerto? No tanto. No tanto. Pero y además el estrés es necesario. Es necesario. Es necesario. Si no tuviésemos estrés, no hubiésemos sobrevivido probablemente como especie. El problema es cuando no podemos manejar el estrés. Cuando el estrés nos maneja a nosotros. Así es, cuando nos domina y cuando nos dominan las circunstancias, ¿no? Ejemplo, el hombre de las cavernas se estresaba cuando veía un mamut. Claro. ¿No? Pero el tiempo que tenía en ese momento para enfrentar al mamut era muy distinto al tiempo que tenemos ahora, ¿no? Y el factor tiempo yo creo que es una de las cosas más importantes que está afectando en este momento al estrés. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo es decir, para nosotros es que tenemos que ser mucho más eficientes y por lo tanto tenemos que hacer más cosas en menos tiempo y cada vez más. Porque la competencia es aterradoramente maldita. Entonces por ahí viene una de las fuentes principales de estrés. Tenemos que hacer varias champas al mismo tiempo. Sí, así uno con la izquierda, una con la derecha, otra con la cabeza, etcétera. Varias cosas a la vez. O tenemos que estar en 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. Claro. Por la angustia que nos produce la economía. Claro. Y además la economía ha puesto como parte de sus puntos principales el tema de reducir los costos y por lo tanto para reducir los costos tengo que hacer más en menos tiempo. ¿El estrés me produce depresión o es al revés? Es muy común que con el estrés prolongado sobrevenga la depresión. Ahora, una persona que está deprimida va a ser más proclive a padecer estrés, ¿no? Algunos estudios han encontrado que después de algunos años de la persona estar en constante estrés puede entrar en un cuadro depresivo. En un cuadro depresivo. Sí. Si yo tengo mucho estrés y entro en un cuadro depresivo, ¿puedo llegar a pensar que la única forma de liberarme de este monstruo es suicidándome? Sí, claro. El estrés, la depresión asociada a la ansiedad es un componente importante para pensar en hacerse daño. Es decir, la persona ya no ve solución a las cosas, ya no tiene esperanza, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el límite? Porque claro, hay una zona gris en la cual yo puedo decir, tengo un estrés normal, pero estoy entrando a una zona en la que esto se va a convertir en algo prácticamente psiquiátrico, o digno de ser estudiado por un psiquiatra. Sí. Que debería estudiar todo, ¿no? Desde que comienza el estrés. No hay un límite muy preciso, doctor. ¿De qué depende? Pero se puede, sí, uno se puede dar cuenta y tiene que ver con cómo estoy funcionando. Cómo estoy funcionando en mi cuidado personal, en mi cuidado familiar, en mi función social, en mi función académica o laboral, cómo me estoy organizando. O sea, a través del funcionamiento yo me puedo dar cuenta cuando las cosas ya no están yendo bien. O sea, si yo llego a casa y lo primero que hago es gritarle a mis hijos, ¿ya? Algo no está yendo bien. O sea, ya no estoy funcionando bien como padre. Eso es un signo de alarma, por ejemplo, de que tengo que hacer algo con este estrés, ¿no? Normalmente una persona estresada que llega a esos niveles suele atribuir esto a que es una persona responsable, que tiene que trabajar, que tiene que defender a su familia, que tiene que defender a su país y que es un incomprendido. Claro. Y entonces la gente no lo entiende. Claro. O que es muy preocupado. Muy preocupado. ¿No? Y muy responsable. Muy responsable. Una carga de responsabilidad enorme. Claro. Estas personas que se preocupan demasiado de las cosas son también las que más proclive pueden padecer estrés y reaccionar por eso.
Algunos de nuestros pacientes que nos buscan por situaciones de estrés o una condición que va derivada de eso en el término ya psiquiátrico, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por una preocupación excesiva en general por todo. Puedo tener manifestaciones somáticas también de esto, también, por supuesto. Ya, claro, o sea, ya sea gastrointestinales o gastrointestinales. Siempre claro. hay el complejo gastrointestinal parece que es el gran imán de estas cositas, ¿no? Y eso porque desde el punto de vista de la formación del embrión vienen de la misma capa. Entonces, por eso está tan unido el estrés con la parte gastrointestinal, inclusive con la piel o con los problemas cardiovasculares, ¿no? ¿Nacemos con estrés o contraemos el estrés en esta vida tan tranquila que llevamos todos acá? Desde que nacemos nos vemos expuestos al estrés. O sea, el estrés que es un término que más bien viene derivado de la ingeniería, intenta describir cómo nosotros podemos volver a nuestra tensión normal después de haber experimentado una torcedura, vamos a decir. Entonces esa capacidad que tenemos de volver a hacer lo mismo que éramos antes es lo que realmente quisiéramos desarrollar, ¿no? Suele escucharse: mi trabajo me estresa muchísimo. La pregunta es, ¿hay trabajo sin estrés? Bueno, difícil, ¿no? Es difícil por el tema de competitividad. Claro, pero todo trabajo implica estrés. Pero hay algunos trabajos que pueden ser placenteros, ¿no? Por ejemplo, si soy millonario, tocar el piano. Por ejemplo. Pero tengo que ser millonario, digamos. O algunos tipos de trabajos que se relacionen en el campo, en situaciones, pues, claro, en que el tiempo no es tan importante. O que no tengan visiones, digamos, ¿no? De pronto. No tengo que mantener a nadie, no tengo que competir con nadie, etcétera, etcétera. En la medida que tengo más obligaciones, voy a tener un mayor... Con obligaciones, desde el momento que tengo que llegar a marcar tarjeta, ya tengo una sensación de estrés, porque estoy en este maravilloso tráfico de la ciudad de Lima, que tanto se parece a Luxemburgo, y que no nos estresa para nada. Entonces, ahora, los niños tienen mucho estrés. Por ejemplo, un examen es una forma de estrés. Dar un examen, estoy estresado. Claro, aunque se ha demostrado que cierto grado de estrés es necesario para funcionar mejor. Como el dolor. Pero mucho no tanto. Mucho no tanto, el problema es el límite, ¿no? Una época en Japón se puso de moda las investigaciones de los escolares que entraban en un estrés extremo al momento de dar exámenes, porque tenían muy metido el concepto del honor. El honor personal como representante de la familia, de la sociedad y del imperio. Y esta representación te causaba una situación de estrés espantosa, un exceso de responsabilidad. ¿Nos pasa algo parecido a veces? Sí. Unos estudios en Norteamérica hace ya un tiempo encontraron, por ejemplo, que los estudiantes a medicina, ¿no?, rendían mejor con una cuota de estrés. O sea, eran mejores médicos si en su formación había existido una cuota de estrés que usualmente estaba ligado a los exámenes. Cuando ese estrés ya es demasiado, empieza a limitar cómo funcionan las personas. Ya empezamos a tener problemas de concentración, de memoria, ya no focalizamos bien y las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Los periodistas somos estresados por naturaleza. Yo creo que porque nuestro trabajo es puro estrés. Sí, yo creo que sí. Alimentado por adrenalina, ¿no? Ahora le llaman adrenalina al estrés, creo, un poco. Es un componente. Este es un componente. Pero claro, nosotros tenemos que estar, primero estamos compitiendo con otros. Tenemos que dar la noticia primero. Tenemos que llegar al lugar de los hechos primero. Tenemos que buscar aquello que llega más al público. Al día siguiente vemos el rating. Dios mío, qué aterrador. Estamos sometidos a una ofensiva, no solo los periodistas, digamos, pero también, ¿no? Fármacos. El tema... Perdón, disculpe que lo interrumpa. El tema de exponernos a tanta retroalimentación de las cosas apunta al estrés. O sea, del momento que yo hago algo y veo mis cálculos al fin de mes, cuánto he producido y no he llegado al nivel. Espantoso. Y si a eso le agregamos que como estrategia de mejorar la producción siempre se escoge una valla más alta de la que normalmente se puede alcanzar, suma más al estrés, ¿no? Fármacos. Sí, bueno, yo diría los fármacos debemos dejarlo en la última línea de enfrentamiento, ¿no? Hay una serie más de recursos psicológicos que las personas pueden utilizar en su vida cotidiana. Por ejemplo, todo lo que está ligado a la relajación es
oportuno cuando hablamos de estrés. Los fármacos entran a tallar ya cuando se han convertido ya en patologías los problemas, ¿no? Y hay medicinas, no solo los sedantes, los tranquilizantes, sino los antidepresivos que pueden ser muy efectivos en disminuir el estrés de las personas, especialmente en condiciones, como mencioné hace un momento, de la ansiedad generalizada, ¿no? Salgo de ese océano de felicidad, que es el líquido amniótico de mi mamacita, claro, en el que moro maravillosamente desde el momento de mi gestación, y de arranque me reciben con una cachetada. Sí. Ya eso ya es estrés. Claro. Ya me estresaron. Sí, desde el comienzo. Para hacerme llorar. Sí, sí. Y el llanto es salud. El llanto es salud y vida, ¿no? Si no respiramos. Y la falta de estrés puede no ser saludable también. Sí, porque nosotros tenemos ciertas metas en la vida que tenemos que ir desarrollando. Si no tuviésemos esa cuota, probablemente no haríamos un mayor esfuerzo en seguir avanzando en lo que tenemos que avanzar y en lo que nuestras generaciones tienen que lograr después de nosotros. Sí, señor. Es toda una transferencia de metas para el bien de las personas, ¿no? Muchas gracias, muy amable. De nada. Muy buenas tardes. El doctor Javier Saavedra Castillo, psiquiatra y director de investigación y docencia especializada del Instituto Nacional de Salud Mental, y la última encuesta de integración, los porqués del estrés. Ya volvemos.